Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Te saluda Bruno González desde Montevideo, Uruguay. Estoy casado con Natalia, tenemos 2 hijos, Josué e Isabela, y servimos a Dios en la Iglesia de la Espada, acá en Montevideo. Hoy tenemos un pasaje muy interesante que está en Nehemías 9, del versículo 1 al versículo 15, y dice así en la Nueva Traducción Viviente. El 31 de octubre el pueblo volvió a reunirse en asamblea. Esta vez ayunaron, se vistieron de tela áspera y se echaron polvo sobre la cabeza. Los ascendencia israelitas se separaron de todos los extranjeros para confesar sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. Permanecieron de pie en el mismo lugar durante 3 horas mientras se les leía en voz alta el libro de la ley del Señor su Dios. Luego confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios durante 3 horas más. Los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías y Bani y Kenaní estuvieron de pie en la escalera de los levitas y clamaron al Señor su Dios en voz alta. Luego los jefes de los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías, llamaron al pueblo: levántense y alaben al Señor su Dios, porque Él vive desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces oraron: que tu glorioso nombre sea alabado, que sea exaltado por sobre toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor, tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas, hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú los preservas a todos y los ángeles del cielo te adoran. Eres el Señor Dios, quien eligió a Abraham y lo sacó de Ur de los Caldeos y le dio un nuevo nombre, Abraham. Cuando demostró ser fiel, hiciste un pacto con él para darle a él y a sus descendientes la tierra de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los jebuseos y de los gergeseos, y has cumplido lo que prometiste, porque tú siempre eres fiel a tu palabra. Tú viste la miseria de nuestros antepasados en Egipto y escuchaste sus lamentos cuando estaban junto al Mar Rojo. Realizaste señales maravillosas y maravillas contra el faraón, sus funcionarios y su pueblo, porque tú sabías con cuánta arrogancia trataban a nuestros antepasados. Tú tienes una gloriosa reputación que jamás ha sido olvidada. Dividiste el mar para que tu pueblo pudiera cruzarlo por tierra seca. Luego arrojaste a sus perseguidores a las profundidades del mar. Se hundieron como piedras en aguas turbulentas. Guiaste a nuestros antepasados mediante una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche para que pudieran encontrar el camino. Bajaste al monte Sinaí y les hablaste desde el cielo, les diste ordenanzas e instrucciones justas y decretos y mandatos buenos. Les diste instrucciones acerca de tu sagrado día de descanso. Además, por medio de tu siervo Moisés, les ordenaste que obedecieran todos tus mandatos, decretos e instrucciones. Les diste pan del cielo cuando tenían hambre y agua de la roca cuando tenían sed. Les ordenaste que fueran y tomaran posesión de la tierra que había jurado darles. Y hasta acá la lectura de hoy. Vamos a contextualizarlo. Esto obviamente venimos desde el capítulo 8. Desde antes ya habían terminado el muro. Y ahí en el capítulo 8 empieza la vuelta a Dios. El poder escuchar la palabra de Dios de ese momento, ¿no? La Torá. Pero bueno, eso me hace pensar que a veces podemos estar mucho en la obra de Dios, pero no tanto con el Dios de la obra. Y bueno, este pueblo necesitó, después de hacer toda esa obra tan grande, volver a escuchar la palabra de Dios, a lo que Dios decía. Y a veces nos puede pasar eso también, ¿no? Y que no quiere decir que dejemos de hacer la obra de Dios ni que dejemos de servir, pero sí que nos dediquemos y que pongamos el centro en tener una relación personal con el Dios de la obra. Y ahí empiezan con varias cosas. Estuvieron... Ahí la Nueva Traducción Viviente le pone fechas, estuvieron el 8 de octubre y después el 31 de octubre, 23 días después, volvieron a escuchar la voz de Dios después de haber festejado la fiesta de las enramadas. Y en el versículo 2 empieza con una confesión de pecados, una confesión personal acerca de lo que ellos habían hecho y una confesión acerca de sus antepasados. Y bueno, como a veces me parece que nos falta tiempo para pensar y meditar en lo que hacemos, en qué pecados hemos cometido y en qué cosas hemos estado envueltos. Quizás no nosotros directamente haciendo cosas, sino pecados en los que participamos de alguna otra forma. Y que podamos tener ese tiempo, que podamos parar, que podamos meditar. A veces con las cosas del estudio, del trabajo, de la iglesia, nos falta tiempo para sentarnos y pensar. Y que puedas tener ese tiempo y que no sea solo esto, sino un tiempo
extra que puedas sentarte y pensar en estas cosas. Y en el 3 dice que permanecieron de pie en el mismo lugar durante 3 horas. Y ahí leían en voz alta el libro de la ley del Señor. Y después confesaron sus pecados. Y como también nos falta, a veces le parece que una reunión de 40 minutos, 1 hora es muy larga. Y estas personas estuvieron 3 horas escuchando la voz de Dios. Y luego confesaron sus pecados. Y esto me hace pensar en lo que Pablo le escribía a Timoteo. En 2 Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Como la escritura, la palabra de Dios, inspirada, la voz de Dios misma, es útil para enseñarnos lo que es la verdad y hacernos ver lo que está mal y que eso pueda generar y producir confesión y arrepentimiento en nuestra vida. Después, en el versículo 5 empieza una oración y es como un repaso del Antiguo Testamento y exalta a Dios por diferentes aspectos. Y acá la idea es, y te invito a hacerlo, es meditar en el Dios que tenemos y recordarlo. Quizás es un momento para pausar el audio y poder pedirle a Dios que te hable, que te enseñe, que te ayude a ver lo que está mal en tu vida y que te ayude a ver lo que es Dios y a valorarlo y entregar toda tu vida a Él. Puedes pasarlo ahora. Bueno, estamos de vuelta y ahí en el 6 empieza hablando y resaltando acerca de Dios. Ya desde el 5 lo estaba haciendo, diciendo que tu glorioso nombre sea alabado, que sea exaltado por sobre toda bendición y alabanza. Y dice: solo tú eres el Señor, tú hiciste el firmamento, los cielos, todas las estrellas. Y después dice: tú los preservas a todos y los ángeles del cielo te adoran. Y esto me hace pensar en Colosenses 1, 15 y 16, que dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Y dice al final: todo fue creado por medio de Él y para Él. Como Dios a través de Jesús se manifiesta y estaba desde la creación. Y no es como algunas filosofías piensan, que es un Dios que simplemente, bueno, sí, puede ser que haya creado las cosas, pero no está. Ya dejó todo por ahí, sino que es un Dios presente y que puedas pensar en esto, ¿no? En un Dios creador y sustentador. Después habla de lo que pasó con Abraham, cómo le cambia el nombre, cómo es fiel y cómo promete darle una tierra. Y dice al final del 8: porque tú siempre eres fiel a tu palabra. Y esto me habla de la elección de Dios y de la fidelidad de Dios y del plan que Dios tenía de transformar a Abraham, un padre exaltado, en un padre de multitudes, pensando no solo en sus hijos de sangre, sino también en nosotros, sus hijos espirituales. Después del 7 al 12 habla de varias cosas. Recuerda todo lo que pasó en Egipto, cómo Dios hizo señales y maravillas, cómo los sacó de la tierra, cómo los hizo pasar por tierra seca, cómo los guió por medio del desierto. Y esto me habla de la misericordia y del poder de Dios, cómo Dios escucha nuestros lamentos muchas veces, como pasó con el pueblo, ¿no? Y cómo es su poder para liberarnos y para actuar en diferentes circunstancias, a su tiempo. A veces pasan 400 años, a veces un poco menos, pero Dios siempre actúa. Y después del 13 al 15 dice que bajó el monte Sinaí y les dio las ordenanzas justas, ordenanzas e instrucciones justas y decretos y mandatos buenos. Y ahí sigue hablando, le diste pan del cielo cuando tenían hambre, y les ordenaste que fueran y tomaran posesión de la tierra que habías jurado darles. Y esto me habla de la claridad y dirección de Dios. Y cómo Él también quiere guiar nuestra vida. Y no nos toca hoy, pero el versículo 16 nos deja una encrucijada, o quizás nos plantea una historia, cómo siguió la historia, que siguió triste. Dice: sin embargo, nuestros antepasados fueron arrogantes y tercos y no prestaron ninguna atención a tus mandatos. Y perdón por arruinar esto que venía tan lindo, pero esto me hace pensar en qué voy a hacer yo, en qué vas a hacer vos. Este Dios que es creador y sustentador, es un Dios de elección y que es fiel, un Dios de misericordia y poder, un Dios de claridad y dirección. ¿Qué voy a hacer con un Dios así? ¿Cómo voy a responder a este Dios? ¿Voy a ser como los israelitas que
fueron tercos y no prestaron ninguna atención? ¿O voy a poder reaccionar de una forma que me acerque a Dios y me haga creer en Él? Que Dios bendiga tu vida y esta palabra. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.